Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema fundamental para todos. ¿Cómo medir nuestros signos vitales? Que eso está bueno, sobre todo cuando tenemos alguna predisposición, factores riesgo, alguna cosa en donde nosotros nos podemos controlar a nosotros mismos directamente desde nuestra casa. Y en base a eso, una alerta para consultar más precozmente. Bueno, ¿cuáles son los llamados signos vitales? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Estos 4 signos vamos a tratar de poderlos medir frecuentemente en casa o si nos sentimos mal o alguna cosa. ¿Está bien? Bueno, vamos con la presión arterial. Tenemos un video exclusivo de cómo tomar la presión arterial, pero es muy importante saber cuáles son los valores normales. Hasta 120/80, o sea, lo máximo que podemos tener es eso, independientemente de la edad. Lo que sí hay que saber que en el momento que lo tomo a la presión arterial, no tengo que haber fumado, tomado alcohol, haber bebido café recientemente y estar sentada tranquila esperando que me tomen la presión arterial. Porque si no, puede ser que tenga una mínima elevación de la presión arterial y sea por un factor de estrés o porque tomé café o porque fumé o tomé alcohol. Entonces es importante eso, que hayan pasado 30 minutos desde la última ingesta de alcohol, café, haber fumado o haber tenido algún episodio de estrés, entonces que esté tranquila, sentada y relajada. Los valores bajos también pueden ser anormales, pero en general se dice que la presión baja puede ser que sea anormal, pero lo más importante es que no sea sintomática. O sea que, por ejemplo, si yo estoy mareada y tengo 90 de presión, y sí, puede ser que me esté sintiendo mal por ese motivo. Pero si yo estoy bien, me siento espectacular y tengo 90 de presión, bueno, quiere decir que yo convivo con esa presión y es normal. O sea que no hay que hacer absolutamente nada. Por otro lado, la frecuencia cardíaca o el pulso, que nosotros lo conocemos. Puede ser que suba o baje en condiciones fisiológicas, o sea, en condiciones normales, o podemos medirlo, por ejemplo, porque tengamos palpitaciones, porque nos sintamos mareados y en base a eso poder hacer una consulta más precoz. ¿Cómo vamos a medir la frecuencia cardíaca o el pulso? Bueno, hay lugares para medirlo, pero el que más se conoce es el pulso radial. Nosotros acá tenemos la arteria radial. Yo siempre digo que se acuerden de las antenitas de la radio. Así, por este lado va el pulso. Si nosotros ponemos los 3 dedos ahí, vamos a poder sentirlo sí o sí. No hay forma de equivocarse. También se puede tomar el pulso cubital, pero es más difícil de encontrar, más si uno no se dedica a la medicina. Así que vamos a tomar el pulso radial. Ahí nosotros lo que vamos a hacer con el pulso radial es ver cuál es el parámetro normal, de 60 a 100. Entonces, si tengo menos de 60 o más de 100, podría hacer una consulta. Aunque en general lo más importante es que yo me sienta bien. Si yo me siento bien, si tengo menos de 60 y me siento bien, por ejemplo, porque los deportistas en condiciones normales tienen menos de 60. Así que es muy importante que no necesariamente indica patología, aunque salga del rango normal. Si tengo más de 100, habría que buscarle una causa. Por ejemplo, que yo tenga anemia, que esté nerviosa, que tenga hipertiroidismo. Esas son las causas más frecuentes. Pero es importante que tengamos en cuenta que en condiciones fisiológicas, o sea, en condiciones normales, también puedo tener, por ejemplo, más de 100. Por ejemplo, si yo estoy muy nerviosa, tengo una situación de estrés, voy a rendir, es normal que haya una descarga adrenérgica y que yo tenga más de 100 de frecuencia cardíaca. A su vez, si yo soy sedentaria, o sea que no hago actividad física, es probable que yo tenga más de 100 o cercano a 100 todo el tiempo, porque es parte de la fisiología normal de una persona sedentaria. Con respecto a la localización de los pulsos, uno dijimos que es el radial, otro el cubital, que pasa por acá por el cúbito. Después acá tenemos las carótidas, el pulso carotidio. Acá también tenemos el pulso temporal, que se puede percibir perfectamente. Después acá tenemos el pulso de la arteria mediana en el pliegue del codo. Por otro lado, a nivel de las piernas, podemos ver desde el pulso femoral a nivel de la ingle o en el hueco popliteo detrás de las rodillas, el pulso
popliteo, y por debajo de la rodilla podemos ver el de la arteria tibial anterior o de la arteria tibial posterior. El de la arteria tibial anterior es justo por arriba del empeine del pie, y en el de la arteria tibial posterior es justo detrás del maléolo, o sea, detrás del huesito que sobresale en la cara interna del pie. Por otro lado, vamos a ver la frecuencia respiratoria. ¿Cómo vamos a hacerla? Viendo la expansión del tórax. Vemos la expansión del tórax y contamos durante un minuto cuántas veces respira esa persona. Puede ser a mí mismo o a otro. Lo normal es hasta 12, de 6 a 12 respiraciones por minuto. Cuando yo, por ejemplo, estoy agitada o que vengo corriendo o estoy nerviosa o tengo alguna patología específica pulmonar como asma o EPOC, puede ser que en ese caso yo tenga más frecuencia respiratoria, pero ya más o menos lo vamos a tener en cuenta como para consultar cuando sea más de 20, por ejemplo. Entonces es importante saberlo detectar al menos. Entonces el valor normal es desde 6 a 12 y lo importante es cuántas veces se expande el tórax durante un minuto. Por último, la temperatura. La temperatura vamos a tomarla, puede ser axilar o bucal o bueno, también rectal. Lo más normal es que se tome axilar, y en los niños puede ser que se tome de otra manera dependiendo de si se puede o no hacer de la forma axilar. No tiene que haber nada pegado al termómetro, o sea que tiene que ser bien piel con piel en la axila, y es importante tener en cuenta que el valor normal es hasta 36,8, 36,9. 37 ya se llama febrícula y más de 38 fiebre, y es indicativo de que hay alguna enfermedad, ya sea infecciosa o no infecciosa. Hay algunas cosas que no son infecciosas que dan fiebre también, así que es importante en ese caso consultar. Bueno, eso sería todo con respecto al control de signos vitales. Es muy importante que sepamos tomar nuestros signos vitales, así de esa manera rápidamente podemos consultar ante una alteración. No te olvides de seguirnos en las redes.